Y esto sería como un paso previo, ¿no? Estamos hablando de un update, pero antes de hablar de algo que es novedoso, pues tenemos que ir al principio, que es diagnosticar a los pacientes y seguirlos, como ha comentado Jimena, ¿no? Y a veces eso pues no siempre se produce en el momento y de la forma adecuada. Entonces, bueno, pues aquí presento el proyecto NOA, que está aquí implicada la Consejería, FISEBI, el Grupo Pulso, que era el apoyo logístico, y como patrocinador Nestlé, y que la idea es pues el futuro sería hacer una propuesta de un nuevo proceso asistencial integrado para el paciente oncológico, en el cual, desde la perspectiva de los dos, ¿no? Desde el Plan Andaluz de Oncología y el proceso de nutrición clínica y dietética, que a veces están paralelos y no se llegan a unir, ¿no? Entonces, la idea es integrar esa atención nutricional en el cuidado de los pacientes oncológicos. Entonces, lo primero que se planteó es un análisis de qué es lo que hay en Andalucía, cuáles son las intervenciones nutricionales, cuál es el mapa de procesos por el que un paciente, desde su prediagnóstico hasta pues si tiene que estar en paliativos, cuál es su itinerario, ¿no? Cuáles son esas fases del proceso, y una vez identificados los posibles fallos en estas fases, pues intentar hacer una propuesta de mejora. No deja de ser lo que tenemos que hacer habitualmente en nuestra práctica clínica, no estamos descubriendo el Mediterráneo. Pero para ello pues había dos fases. Ahora mismo estamos empezando la fase 3. La primera fase la hicimos durante el año pasado, a pesar de la pandemia, pues tuvimos reuniones, tanto algunas presenciales, otras online, ¿no? En la que definimos ese mapa de procesos. Lo segundo, identificar dentro de este mapa de procesos las necesidades que se pudieran cambiar, que sirvieran para cambiar y mejorarlo. Y después aplicarlo en un proyecto piloto y después generalizarlo. En números, aquí viene NOA en números, pues participamos 13 profesionales, tanto médicos endocrinólogos, oncólogos, radioterapeutas, médicos de familia, enfermeras de práctica asistencial y de radioterapia, dietistas. Había un presidente de la sociedad científica, en esa época era yo, y el director del Plan Andaluz de Oncología, pues que también pues nos hizo que estuvieran muy representados pues los principales actores. Se realizaron muchos talleres, había muchos hospitales implicados, y también hubo grupos focales con pacientes y con asociaciones de pacientes. Luego fue un poco pues, un diagnóstico global. Esto no quiero desde luego que os lo aprendáis, ¿no? Pero así es como quedaron los mapas de procesos. Entonces, si lo veis en azulito, eso sí lo podéis ver, ¿no? Que en azulito es donde podría intervenir la unidad de nutrición o la nutrición, desde la fase prediagnóstica, diagnóstica, terapéutica o de control y seguimiento, incluso hasta paliativos, y la parte azul pues es la parte puramente oncológica. Como podéis ver, en el proceso están completamente interrelacionadas todas las fases en ese itinerario que empezaría el paciente oncológico, pues desde el diagnóstico hasta su alta pues por curación o por otros eventos. Entonces, aquí pongo ejemplos, ¿no? Pues la verdad que eran unas dinámicas los del Grupo Pulso, pues nos reunían por la tarde, ¿no? Y nos dejaban allí 3 o 4 horas trabajando, haciendo papelitos y no sé cuánto, pero muy bien, ¿no? Al principio uno no entendía muy bien para qué servía, pero al final la verdad que clavaron el proceso. Entonces, es curioso pues que en la mayoría de los hospitales pues no se realizaban cribados nutricionales en las visitas médicas en todas las distintas fases del proceso, ¿no? Entonces, pues dependía, ¿no? Dependía de los centros, pero en general el cribado, que es el punto de partida, pues no se hacía, ¿no? Sin embargo, pues había otras cosas muy buenas, ¿no? Pues casi en todos los sitios había unos circuitos y una coordinación en general buena entre los servicios de nutrición y de oncología. Pues había enfermeras gestoras de casos, la historia clínica pues era común, y eso es muy importante porque no pueden ir cada uno por su cuenta. El apoyo psicológico, aunque no estuvieran de plantilla, pero sí había pues asociaciones, ayudas o psicólogos de la plantilla también.
existencia de dietistas, pues aquí tenemos técnicos, pero no tenemos dietistas en el sistema sanitario público, dietistas diplomados o graduados, y después pues que sí que colaboraban las asociaciones de pacientes. Esta primera fase se ha publicado recientemente, ahora en marzo, en Nutrición Hospitalaria. Y después un tema que había apuntado antes Jimena, pues la mayoría de los sitios no se va a los comités de tumores, y eso es un fallo importante, ¿no? Porque el paciente es en el comité de tumores donde se le puede, bueno, en cabeza y cuello lo llevamos haciendo muchísimos años, ¿no? Pero hay otros tumores muy caracterizantes, los cuales pues en general no se hace, y es fundamental que hagamos un esfuerzo por estar en ese comité de tumores para derivar precozmente a los pacientes y estar pendientes de que no se desnutran. Y después, bueno, pues había cosas muy interesantes, ¿no? Pues casi en el 62% de los hospitales, pues ya había en algunos grupos de pacientes oncológicos, pues prehabilitación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en cáncer de colon pues ya hacemos prehabilitación, vienen los pacientes, se les hace una valoración de ejercicio y se le hace una prescripción, aparte de nutrición, de ejercicio. ¿Qué pasa? Que no tenemos profesionales del ejercicio que nos haría que fuéramos mucho más eficaces. Pero bueno, hay una tendencia a ser interesante, ¿no? A adaptar o a incluir el ejercicio dentro de este proceso. Entonces, lo siguiente que se hizo fue adaptar, ver de todas las ideas de mejora que se plantearon, cuáles eran más factibles y cuáles podían tener más impacto dentro del proceso global, no a nivel, a lo mejor en un hospital concreto pues se hace siempre el cribado y la valoración es estupendo, pero a nivel global en Andalucía, ¿qué sería lo más factible y que tuviera más impacto en los pacientes? Pues pensamos, o al final las que quedaron fueron cribado nutricional en oncología, háblase de oncología radioterápica, que he dicho ahí, me he colado, la participación de las unidades de nutrición en los comités de tumores, mejorar la coordinación entre ambos servicios y la formación en cribado nutricional. Parece mentira, pero muchas veces si no estás, la formación tiene que ser continuada, porque es que estamos cambiando continuamente. Este año ha sido brutal, ¿no? El cambio de enfermería. Y bueno, pues la formación tiene que ser continuada y de manera sistemática, de manera que no se rellene un ítem como es el MAST a ojo, sino que realmente se sepa la importancia y por qué se está haciendo, ¿no? Las barreras para implementar estas ideas de mejora, pues básicamente no hay nada tecnológico, no hay ningún material, no hay ninguna inversión. Bueno, la inversión sí, son los recursos humanos y el tiempo, que realmente es una inversión importante, ¿no? Vamos siempre corriendo y no sabemos si somos capaces de llegar a todos los pacientes. Entonces, a corto plazo, pues las fases 1 y 2 era poner en marcha, evaluar y publicar, esto ya lo hemos hecho, y a largo plazo, pues sugerir mejoras, ¿no? Ahora estamos en la fase 3, en las cuales en el Hospital Virgen del Rocío, pues hemos elegido 3 hospitales, ¿no? Pues para ver el cribado nutricional, tanto en oncología, tanto en plantas, como en consultas, como en oncología radioterápica. ¿Lo he dicho bien? Y vamos a ver el cribado nutricional y tenemos unos estándares, pues igual que cuando nos vamos a la acreditación nos dicen, bueno, estos son los estándares que hay que cumplir. Bueno, pues cuántos cribados estamos haciendo con respecto al número de pacientes que estamos viendo, tanto en hospitalizados como en consultas externas. ¿Cuántos de los comités de tumores vamos los endocrinos, vamos los miembros de la unidad de nutrición para estar presentes, y no solo estar presentes, porque eso no tendría sentido, sino estar presentes y que se derive a la unidad y se vea? La siguiente categoría sería la coordinación entre, es decir, vamos a ver cómo estamos yendo en esta evaluación entre ambos servicios, y después pues fomentar también el cribado nutricional. Cosas muy sencillas, como digo, es el principio de todo, pero que no siempre se ponen en marcha. Y nada más, muchísimas gracias.